Buenas, profe. En este caso vamos a hablar de los factores que influyen en la resistividad del suelo. La resistividad del suelo es una propiedad clave en los estudios geofísicos, la ingeniería civil y otras aplicaciones donde se busca entender las características eléctricas del terreno. Los factores que influyen en la resistividad del suelo pueden ser como uno, la composición mineral del suelo. La presencia de minerales conductores o aislantes influye directamente en la resistividad. Los suelos ricos en materiales como arcilla o minerales conductores como la pirita tendrán una resistividad más baja en comparación con los suelos dominados por cuarzo o arena, que son aislantes. El contenido del agua. La cantidad de agua presente en el suelo afecta significativamente su resistividad. El agua facilita el movimiento de iones, lo que aumenta la conductividad eléctrica. Los suelos saturados de agua tendrán una resistividad muy baja, mientras que los suelos secos tendrán una resistividad más alta. Salinidad del agua. El contenido de sales disueltas en el agua del suelo también es crucial. El agua salina aumenta la conductividad, lo que disminuye la resistividad del suelo. Esto se debe a que las sales disueltas generan más iones que permiten la conducción de la corriente eléctrica de forma más fácil. La temperatura también es otro factor que influye. A medida que la temperatura aumenta, la resistividad del suelo tiende a disminuir. Esto se debe a que el calor aumenta la movilidad de los iones y mejora la conductividad eléctrica. Bueno, también tenemos la porosidad del suelo. La cantidad de espacio vacío o poros en el suelo también influye. Los suelos con mayor porosidad suelen tener una mayor cantidad de agua retenida, lo que puede reducir la resistividad. Además, la forma y el tamaño de los poros también afecta la capacidad del agua para moverse a través del suelo, lo que impacta en la receptividad. La compactación del suelo es otro factor. Los suelos compactados tienden a tener menor espacio para el agua, lo que puede aumentar la resistividad, ya que menos agua disponible significa mayor capacidad de conducción. También tenemos el contenido de materia orgánica. Los suelos ricos en materia orgánica, como turba, suelen tener una resistividad más baja debido a su capacidad de retener agua y su composición química que facilita la conducción eléctrica. También tenemos el pH del suelo. El pH del suelo afecta la solubilidad de los minerales y por lo tanto la cantidad de iones presentes en el agua del suelo. Los suelos con un pH más bajo en ácido pueden disolver más minerales, lo que aumenta la conductividad y reduce la resistividad. También tenemos el tipo de roca adyacente. En los suelos donde hay una capa de rocas subyacente cerca de la superficie, la resistividad del suelo puede ser afectada por la naturaleza de esa roca, ya que algunas rocas conductoras, como las formaciones de las piedras calizas, pueden alternar la resistividad de los suelos por encima de ellas. Estos efectos interactúan entre sí y su influencia pueden variar dependiendo del tipo específico del suelo y las condiciones ambientales. Por esta razón, la resistividad del suelo es una propiedad que puede cambiar en diferentes ubicaciones y momentos del año. En resumen, la resistividad del suelo es proporcional una propia compleja que está influida por una combinación de factores físicos, químicos, biológicos y ambientales. Entender estos factores es crucial, especialmente cuando se realizan investigaciones geofísicas, estudios de recursos naturales o planificación de infraestructura, ya que puede ayudar a predecir la conductividad del terreno y su comportamiento en diferentes condiciones. Bueno, método Werner para la medición de la resistividad del suelo. El método Werner es una técnica geofísica ampliamente utilizada para medir la resistividad del suelo. En este método se basa la utilización de los 4 electrodos alineados a lo largo de una línea recta, donde se inyecta la corriente y se mide el potencial eléctrico. La resistividad se determina a partir de las mediciones de voltaje y de corriente de suelo.
Descripción del método Warner. El método Warner se emplea principalmente en estudios geofísicos y exploraciones de subsuelos para conocer las características eléctricas del terreno. Se realiza mediante la siguiente disposición de electrodos. Entonces, la primera es la configuración de los electrodos. Se utilizan 4 electrodos alineados de manera equitativa. Electrodos A y B que se utilizan para inyectar la corriente eléctrica, es decir, son los electrodos de la corriente, y electrodos M y N que se utilizan para medir la diferencia de potencial, que son los electrodos de medición. La disposición es la siguiente: los electrodos A y B se colocan en el suelo con una separación constante, y los electrodos M y N se colocan en línea con los electrodos de A y B, también separados por una distancia. En esta disposición la corriente fluye entre los electrodos A y B, mientras que la caída de potencial se mide entre los electrodos M y N. La fórmula de la resistividad. La resistividad del suelo se calcula de la siguiente fórmula. Se calcula P o Rho igual a 2pi por A por B sobre I, donde P es Rho, es decir, la resistividad del suelo, y se mide en ohmios por metros. A es la distancia entre los electrodos y se mide en metros. B es la diferencia de potencial medida entre los electrodos de medición M y N, y esta es en voltios. Y la I es la corriente inyectada de los electrodos de la corriente A y B, que se mide en amperios. El procedimiento de medición. Entonces, la colocación de los electrodos. Los electrodos se colocan de manera equitativa sobre el terreno. Los electrodos de la corriente A y B deben tener una distancia conocida entre ellos, generalmente de 1 a 10 metros. Lo mismo ocurre con los electrodos de medición M y N. La aplicación de la corriente. Se inyecta la corriente eléctrica a través de los electrodos A y B. Esta corriente genera un campo eléctrico que fluye a través del suelo. La medición de potencial, que son los electrodos M y N, y miden la caída de potencial que ocurre debido a la corriente inyectada. El voltaje medido dependerá de la resistividad del suelo. El cálculo de la resistividad. Con los valores B y la I de intensidad obtenidos y la distancia entre los electrodos, se puede calcular la resistividad. En este caso pues sería Rho, utilizando la fórmula mencionada. Las ventajas de los métodos de Warner. La simplicidad. La configuración es más sencilla de instalar y de operar. La precisión permite obtener medidas bastante precisas de resistividad, especialmente en los suelos homogéneos. Y las aplicaciones amplias. Es útil para explorar las características eléctricas del suelo, como en estudios geotécnicos de agua subterránea y de contaminación. Limitaciones del método de Warner. Suelos heterogéneos. El método puede no ser tan preciso en suelos muy heterogéneos o con capas resistivas muy diferentes. El efecto de la profundidad, que sería el método. Este método tiene las limitaciones en cuanto a la profundidad de exploración, ya que está más orientado a medir la resistividad a profundidades relativamente superficiales. Y la influencia de la humedad. En suelos muy secos y salinos, la resistividad puede no reflejar con preciso las condiciones subterráneas. Con consideraciones adicionales, por ejemplo, el ajuste a la distancia. Dependiendo de la profundidad que se desee investigar, se puede variar la distancia entre los electrodos. Para explorar capas más profundas, se aumenta esta distancia. Esto afecta a la sensibilidad de la medición y la superficialidad. En los suelos muy superficiales o con capas finas, el método de Warner puede no ser tan efectivo si la distancia entre los electrodos no se ajusta correctamente a la escala de las capas a estudiar. En resumen, podríamos decir que el método Warner es un procedimiento eficaz y relativamente simple para medir la resistividad del suelo. Se utiliza ampliamente en los estudios de exploración de geofísica, pero requiere atención a la correcta colocación de los electrodos y la interpretación adecuada de los resultados en función de las características del terreno. Bueno, profesor, esto es todo. Le pido disculpas porque el sonido, estamos en época de celebración. Hoy es un día
festivo aquí en Colombia, se celebra el Día de las Velitas y a la Virgen, entonces la gente anda con música y celebrando. Entonces, de pronto se escucha un poco en el video, pero es por eso, porque pues ya no tengo más tiempo, por así decirle, para entregarle la exposición. Bueno, muchas gracias por su atención.